El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del fruto del Espíritu, cómo impacta la vida de los creyentes, la morada del Espíritu en nuestra vida y cómo es que se manifiesta también en nuestras vidas, cómo eso puede ser tangible para otras personas. Vive en gozo, el día de hoy estaremos viendo. El Evangelio de la Prosperidad, una de las características que tiene, como su nombre lo dice, es que te promete que todo irá bien, que todo, pues las cosas te van a pasar de forma buena, pero en especial que te va a ir bien económicamente. El principio fundamental de ellos es, bueno, es que si tú das, el Señor te va a dar y te va a bendecir y te va a dar muchas cosas, ¿verdad? Y entonces prácticamente todo el ministerio que ellos llevan a cabo se desenvuelve en este sentido, en lo que Dios te puede dar. Muchos prometen y la gente, por lo tanto, está esperando que no te va a faltar el dinero, que no te va a faltar la salud, que tus negocios te va a ir bien, que en tu familia te va a ir bien, prácticamente que todo te va a ir bien. El problema es que las cosas no son así. Aún y cuando prometan muchísimas cosas, a final de cuentas las cosas no son así. Y esto termina produciendo en la gente que asiste a este tipo de congregaciones, a este tipo de iglesias, pues un resentimiento en contra de Dios por las cosas que no están sucediendo en sus vidas. Y nosotros lo podemos ver desde afuera y pensar, bueno, están siendo un poquito ingenuos tal vez. Tal vez ellos no deberían de pensar o creer estas cosas o que estas cosas tendrían que suceder. Pero de hecho, si nosotros podemos pensar en la vida del creyente como nosotros, muchos entran al cristianismo, están en el cristianismo pensando que la vida será miel sobre hojuelas, que todo por tener al Señor, pues es que ya todo me va a salir bien en la vida y ya no voy a tener que tener estos problemas en mi vida. Mi matrimonio va a ser perfecto, ya no va a haber nada por lo cual yo voy a estar luchando, voy a estar batallando. Estos problemas que antes tenía, pues ya han quedado atrás. Y ahora, como soy un creyente, pues todo va a ser muy, muy bueno. El trabajo se ha vuelto agradable, con un buen sueldo, ¿verdad? Y no implica mucho esfuerzo, todo me la llevo bien, como que el Señor me ha puesto en este lugar tan bonito en el cual yo puedo disfrutar y puedo pasármela bien mientras estoy trabajando. Si tú tienes al menos un día como creyente, ¿estás seguro que la vida no es miel sobre hojuelas? Tú ya te habrás dado cuenta a este punto que la vida no es ni como el Evangelio de la Prosperidad, ni como a veces como creyentes nos lo queremos imaginar, que todo es sencillo, que todo es fácil y que todas las cosas nos van a salir bien. No, no es algo que en la vida, que en la vida esté sucediendo. Y es probable que te has dado cuenta de esto y ahora vives una vida cristiana abrumada, pesada, e incluso me atrevería a decir que alguno de nosotros hasta amargada, porque las cosas no están saliendo como yo quería. Nos lleva el desánimo creyendo que no es para mí esta vida de gozo, esta vida de plenitud que el Señor me ha prometido. No, a mí las cosas no me han salido bien en o en muchos sentidos de la vida. Y estamos en esta hora actitud de desánimo y desagrado por las cosas no solamente espirituales, sino por las cosas en general de la vida. Y es que si nosotros nos encontramos en este lugar es un poquito por el error nuestro y la condición que nosotros tenemos. Y es que nuestra condición es que tenemos un entendimiento incorrecto del gozo. Es probable que nosotros tengamos un entendimiento incorrecto del gozo. Pensamos erróneamente que el gozo es la felicidad a través de las circunstancias. Es decir, si las cosas me están yendo bien, si las cosas en mi matrimonio están bien, yo voy a tener gozo. Si las cosas en mi escuela están bien, entonces yo voy a tener gozo. Si mi negocio, si mi trabajo, las cosas están bien, entonces yo voy a tener gozo. Yo tengo una razón por la cual estar gozoso.
Pero este es un entendimiento erróneo, al menos visto desde la perspectiva bíblica. Cuando nosotros vamos a buscar una definición acerca de qué es el gozo, el mundo no nos va a ayudar tanto en este sentido. De buenas a primera, la primera definición que el mundo nos da es alegría del ánimo. Entonces, a ver, ¿cómo? Prácticamente solo nos está dando un sinónimo, ¿verdad? Entonces, gozo es alegría, que tú debes estar alegre en todo momento. O algunos lo pudieran definir, pues gozo es felicidad, pero no me está diciendo realmente mucho. Entonces, hay una segunda definición que es un poquito más estructurada o nos da un poquito más de pista. Y nos dice que el gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Es decir, cosas que me van a traer satisfacción a mi vida. Cuando yo encuentro esas cosas, cuando yo tengo esas cosas, entonces siento este sentimiento en mi vida de llenura. Pero si se dan cuenta, el mundo está definiendo el gozo otra vez basado en cosas externas, en cosas que nos pueden dar a nosotros algo que produce este sentimiento en nuestras vidas. Pero como creyentes hemos creído esta mentira también. Nosotros nos hemos ido junto con el mundo pensando que el gozo se va a traducir en la vida del creyente simple y sencillamente con manifestaciones de alegría o felicidad, pero no lo es así. ¿Cómo podríamos definir nosotros como creyentes el gozo? Bueno, gozo es entonces el estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más elevado. Es el estado de satisfacción que nosotros tenemos. ¿Y de dónde proviene eso? ¿Porque tengo todas las cosas bien? No, nuestro gozo proviene de tener a Dios en nuestras vidas, de ser hijos suyos, de ahora nosotros tener la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. De ahí proviene el gozo. Esa es la fuente de nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque ese es el tesoro más grande que todo creyente debiera de poseer. Dios como nuestro tesoro más grande y más precioso. Esto es lo que podríamos definir como gozo, un estado de satisfacción, no de felicidad, no de alegría, de satisfacción que proviene de poseer a Dios. Al pensar entonces en esta definición, encontramos algo interesante en este sentido. No hablamos de lo que el mundo habla, hablamos de algo completamente diferente. Tenemos que ver entonces el cristianismo y el gozo como algo diferente a lo que el mundo nos está planteando allá afuera. Ahora, hemos visto que nosotros como creyentes, la lectura que acabamos de tener en Gálatas capítulo 5, tenemos ese llamado de producir este fruto del Espíritu, que también viene el gozo en esto. Entonces, nuestra vida como creyentes, tú y yo tenemos ese llamado a vivir de forma gozosa. Es decir, tú y yo estamos llamados a vivir en este estado de satisfacción que proviene de poseer a Dios como nuestro tesoro más grande. Ese es tu tesoro, ese es tu llamado y mi llamado. ¿Cómo vamos a vivir entonces? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros el poder vivir de esta forma? Primeramente, vamos a ver que el origen de la salvación, el origen de tu gozo es la salvación en Cristo. Y hermano, lo que voy a poner ahí en la pantalla van a ser principios, no van a ser como puntos estructurados en el cual tú vas a encontrar después de esto A, B y C. Simple y sencillamente van a ser principios que vamos a estar desarrollando para al final poder llegar a una conclusión de este sermón o una enseñanza para nosotros. Entonces, para poder vivir de forma gozosa, el creyente primeramente debe entender el origen de su gozo. Y ese origen se encuentra en la salvación que el Señor ha obrado en nuestras vidas. No hay forma de que una persona en su condición caída pueda experimentar verdaderamente el gozo que solamente proviene del Señor. Es algo imposible. No podemos pedirle a una
planta muerta que esté produciendo un fruto. Necesita existir la vida en esa planta para que entonces pueda experimentar el gozo verdadero. Ahora, con esto no estamos diciendo que la gente vive en un estado constante de amargura, porque podemos ver allá afuera y podemos ver, sí, rasgos de alegría, rasgos de felicidad, pero no experimentar verdaderamente el gozo. Aunque si somos sinceros, en su profundidad, muy dentro de ellos, en su corazón, sí está esa amargura, porque no han experimentado el gozo de ser hijos de Dios. Recordemos que no se trata de un gozo o un placer temporal, sino vivir el gozo verdadero, y ellos en su condición natural no lo pueden experimentar. ¿Por qué? Porque el gozo es un regalo que viene de parte de Dios. Es algo que Dios obra. Y es cuando el Espíritu Santo vive en nosotros y es el que produce este gozo verdadero en nosotros. ¿Y cómo va a ser? Bueno, el Espíritu lo que hará es cultivarnos en una estrecha relación, mantenernos en esa estrecha relación como hijos ahora con el Padre, en esa relación entre la creación y el Creador que ahora deberíamos de tener. El cristiano que tiene el Espíritu Santo morando en su vida sí puede vivir en gozo. Y aquí hay una diferencia clara y marcada entre lo que el mundo es y lo que el creyente es. Y a veces nos creemos otra vez esa mentira y es, no, es que tú no conoces verdaderamente las cosas por las cuales yo estoy pasando. Bueno, independientemente de las circunstancias que tú estás viviendo, tú sí puedes vivir el gozo verdadero porque tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida. El cristiano tiene este gran privilegio a diferencia del hombre natural. Recuerdas que en Primera de Corintios, de hecho, Pablo hace esta distinción entre el hombre natural y nos dice que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir ¿con qué? Con el Espíritu, y el hombre no lo tiene. Y es algo similar lo que está pasando en esta vida del gozo. El hombre natural no va a poder experimentar el fruto del Espíritu porque el Espíritu no mora en él. No es algo lógico, no es algo que se pueda presentar así solamente. Así como el Espíritu Santo también nos revela, nos produce entonces el gozo en nuestras vidas. No es algo espontáneo, no es algo que las circunstancias nos permitan tener. De hecho, David nos muestra este cambio que él tuvo en su vida, cómo hay un cambio radical en lo que él está viviendo. Y esto es dada las circunstancias que David estaba pasando. No, era la obra que Dios estaba haciendo en él. Salmo 30, versículo 11 y 12 dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. David reconoce que estaba en una situación dura en la cual estaba su corazón lamentándose y probablemente él físicamente también se estaba lamentando por las situaciones en las que él estaba pasando. Pero ¿cuál fue el cambio que obró en él para pasar de lamento en baile? En gozo, para pasar de estar en cilicio ahora a estar en alegría. ¿Qué es lo que obró? Él dice, has cambiado, y se refiere al Señor, la obra que el Señor está haciendo en la vida de las personas y cómo cambia completamente. Y ahora, a pesar de encontrarse en situaciones difíciles o en cualquier cosa que él está pasando, él dice, gloria mía, a ti cantaré, ya no puedo estar callado. Ahora yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y cómo ha cambiado mi vida, y ahora alabará, al Señor para siempre. Este es el cambio que está pasando en la vida del creyente. El llanto de David ha sido cambiado por Dios. La obra que Dios ha hecho en su vida ha transformado completamente. Y este regalo que Dios nos ha dado
nos lleva a estar satisfechos en cualquier situación en la que nos encontremos. Puede encontrar plenitud en cualquier situación o circunstancia que él se encuentre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos vivir de esa forma? Porque ahora conozco la voluntad de Dios para mi vida. Y la voluntad de Dios para mi vida es que yo pueda producir ese fruto. La voluntad de Dios en mi vida es que yo pueda vivir una vida llena de gozo. Tú debes de vivir una vida llena de gozo. Él nos ha puesto en circunstancias a veces difíciles, a veces que nos causan dolor, a veces que nos causan ese llanto, pero esas circunstancias Dios las ha puesto con el propósito para que tú y yo podamos vivir y atravesar esas circunstancias viviendo en gozo. Y tú dices, es que eso está difícil. Eso está difícil. Pero cuando tú y yo tomamos el reto de obedecer y de seguir el plan de Dios en nuestra vida, tú y yo vamos a glorificar a Dios con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, para entender, tú me estás diciendo que todos los creyentes, todos los cristianos debemos de estar siempre gozosos. Porque yo no me siento con esa capacidad. Probablemente yo estaba pensando que esto era un don, probablemente, y que algunos tenían el don del gozo y yo el don de la amargura, ¿verdad? El de no tener gozo. No es un don, hermano. Es un llamado, es una responsabilidad que tú y yo tenemos. El Nuevo Testamento nos habla del gozo como un fruto, como algo que producimos, no como algo que algunos nada más. Lo habla de forma general. Todos debemos estar produciendo este fruto. En todo creyente mora el Espíritu Santo. Y al ser así, todo creyente entonces tiene la capacidad para poder vivir de forma gozosa, sabiendo entonces que nuestro gozo proviene del Señor, de la obra que Él ha hecho en nosotros. Entonces, si esto proviene de Dios, si esto no es algo opcional para mi vida, sino que lo tengo que estar desarrollando porque es un mandato, entonces puedo hoy estar gozoso y mañana no, o 2 días sí y 3 no. ¿Cómo funciona? Parece que no. Algo que el gozo es algo que el creyente debe de vivir siempre. O sea, es algo que permanece, que no debe de estar variando, cambiando. De hecho, Pablo lo presenta como algo vital en la vida del creyente, desde las prisiones donde Pablo estaba escribiendo. Normalmente Pablo no estaba en una prisión como de lujo, ¿verdad? Como las de Dinamarca, ni tampoco como las de México. Eran mucho peor, o sea, estaba en condiciones muy deplorables y muy malas. Pero dentro de esas prisiones en las que se encontraban, algunas unas poquito más buenas que otras, pero a final de cuentas era la prisión, Pablo escribe a los hermanos de Filipenses. Y cuando Pablo escribe a los hermanos de Filipenses, les habla acerca del gozo que ellos deben de tener. Y les habla de un gozo que ellos deben experimentar, porque es un gozo que él está viviendo desde la prisión. Y desde la prisión, en condiciones muy feas y muy horribles, Pablo les llama y les dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, hace este énfasis en el cual el creyente debe de tener constante gozo en su vida como creyente, no importando dónde se encuentre o las situaciones que ellos estén pasando. Es un mandato para ti, para mí, en todo tiempo. No hay excusa de quién lo puede hacer o quién no lo puede hacer. No es algo que nosotros reservamos para los buenos momentos de la vida, ¿verdad? Hoy estoy gozoso porque es el Día del Padre, ¿verdad? Todos los hombres estábamos esperando el día de hoy y reservamos nuestro gozo específicamente para hoy. No,
No, no es así. Es algo siempre, debe estar en nuestras vidas. Mientras las cosas vayan bien, debe haber gozo en mi vida. Mientras las cosas van mal, debe haber gozo en mi vida. Debo estar satisfecho por lo que el Señor me ha hecho o me ha puesto en este lugar. Pablo nos está diciendo que lo que debe hacerse, esto de felicidad, de gozo, de regocijo, debe de ser siempre. ¿Cómo lo hago? Hermano, porque a mí me cuesta. ¿Cómo lo hago? Esa es la pregunta lógica. ¿Cómo voy a vivir en gozo? ¿Cómo es que debo de vivirlo? La clave para hacerlo la encontramos ahí mismo en Filipenses 4:4. Pablo nos dice, regocijaos ¿en qué? En el Señor. No te dice en ti, no te dice en tus circunstancias, no te dice en tus hermanos, no te dice en tu iglesia. Hermano, el llamado que Pablo nos está haciendo es regocíjate en el Señor. Recuerda, cuando nosotros encontramos esa satisfacción en la posesión que nosotros tenemos de Dios como lo más valioso de nuestras vidas, ahí encontramos la felicidad. Ahí es como entonces el gozo del creyente empieza a vivir en el Señor. El origen de tu gozo es Cristo. La permanencia del gozo en tu vida, hermano, es Cristo también. Él es el origen y Él es la forma en la cual tú vas a estar viviendo en gozo en base a esa relación y dependencia que tú y yo debemos de tener. Hermano, amigo, no puedes producir gozo si tú no tienes a Cristo en tu vida. De ahí partimos. Tú no vas a producir gozo si tú no tienes al Señor en tu vida. El gozo está relacionado estrictamente con la presencia del Señor. Si esto es verdad, y lo es, que el gozo está relacionado con Cristo, con la presencia de Cristo en nuestras vidas, entonces hay un peligro. Existe entonces el peligro de no tener una comunión con Dios de intimidad. Porque nosotros podemos pensar que el evangelio es solamente para nuestra salvación inicial y ya tengo mi boleto, a mí ya no me importa tanto mi relación con Cristo, yo voy a la iglesia, grupo pequeño, todo bien, pero son cosas superficiales si realmente no estamos manteniendo una relación profunda con Cristo. Y hay un peligro en nuestras vidas, porque entonces nos vamos a empezar a alejar y nos vamos a empezar a enfriar. Existe el peligro de que tu relación con Dios sea superficial y no verdadera. Nunca estoy orando, nunca estoy leyendo su palabra. ¿Cómo voy a alimentarme entonces de Él? ¿Cómo voy a mantener esa relación estrecha que yo necesito para producir gozo si no estoy haciendo estas cosas? Y ¿sabes qué es el peligro? Es que nadie ve estas cosas. Estas cosas son entre Dios y tú nada más. De vez en cuando alguno de nosotros vamos y te preguntamos, pero nos puedes decir, voy bien. Y no voy a ir a tu casa, hermano, y me voy a sentar ahí todas las mañanas o todas las noches a ver si lees o no, a ver si oras o no. Pero hay un peligro, que tú y yo descuidemos esta relación con el Señor que produce gozo en nuestras vidas. Y vamos a poder estar enfriando o vamos a enfriar nuestra relación con Él. Y si queremos producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas, hermano, tú necesitas una relación cercana con Cristo. Una relación cercana de intimidad con Él. Y como creyentes, a veces confundimos la relación de intimidad que debemos de tener con Cristo con una relación de intimidad con la iglesia. Y son cosas diferentes. No es lo mismo, hermano, para nada es lo mismo. Tener una buena relación con la iglesia, con el cuerpo de creyentes, es bueno, no me malinterpretes. Pero aquí estamos hablando de orden de prioridad. Porque a veces nosotros pensamos que hacer las cosas de iglesia, eso es tener una buena relación con Dios. Y no lo es así.
Una relación de intimidad con la iglesia no es lo mismo que una relación de intimidad con Dios, porque la iglesia, hermano, no produce un gozo estable en tu vida. La iglesia no produce un gozo estable en tu vida. Cristo es quien produce el gozo en tu vida. Hermano, no estoy diciendo con esto es que desecha la iglesia, no es importante, no. Cuida tus prioridades, pero sobre todo, cuida tu corazón, porque nosotros nos podemos engañar. Podemos pensar, porque hago toda esta rutina cristiana, entonces estoy manteniendo una buena relación con Dios. Y puede ser que nosotros mismos nos estemos engañando. Tu relación con Dios es mucho más importante que la de tu iglesia. Y hermano, no estoy menospreciando, porque entonces cuando tú tengas una relación estable con el Señor de intimidad, tu relación con la iglesia también va a ser buena. Me explico, no estoy peleando este asunto. El asunto es qué es lo que debe ser primordial en tu vida para que puedas producir ese gozo o satisfacción que encontramos o que debemos de tener en nuestra vida, y esa está relacionada con la cercanía que tú tengas con Cristo. ¿Qué tal tu relación con el Señor? Recuerda que Él es el origen de eso. ¿Estás experimentando el gozo verdadero en tu vida? ¿De verdad? ¿O tienes episodios de felicidad simplemente? Cuando las cosas nos van bien, entonces estamos bien. Pero hermano, ¿tú estás encontrando tu satisfacción en Cristo? ¿De verdad tú te sientes pleno en Él? ¿Tú sientes que Él es la razón completa de tu vida? Espero que tu respuesta sea que sí. Pero si no, hermano, ¿qué tal entonces está tu relación con el Señor? ¿La has descuidado? ¿Lo has pasado como algo a segundo término en tu vida? ¿Es algo superficial simplemente? Joven, señorita, amigos que nos visitan el día de hoy, de verdad, si tú nunca has experimentado el gozo del Señor, la respuesta es Cristo. Tú necesitas a Cristo primeramente para poder vivir y experimentar verdaderamente el gozo del Señor. Te invito de verdad que pongas tu vida, que pongas tu fe en Cristo, en sus manos, para que Él pueda obrar. Él ha dado su vida en pago por tus pecados y Él quiere tener una relación contigo. Presta atención a eso. Pero ahora nosotros que somos creyentes, entendiendo que el gozo de mi vida viene de parte del Señor, el origen es Cristo, entonces, ¿cómo vivo? Esa es la pregunta, ¿cómo debo de vivir en gozo? Bueno, lo que debemos de hacer es imitar el gozo como Cristo. Imita el gozo de Cristo. Tú debes imitar lo que el Señor estaba haciendo, y tenemos muchos ejemplos de su vida terrenal y cómo el Señor vivió y cómo Él estuvo disfrutando y pasando este tiempo entre nosotros. Cristo es la única persona que en todo tiempo ha vivido el fruto del Espíritu. Cristo no es que tuvo rachas malas o que aquí no mostró tanto el fruto del Espíritu. Hermano, Cristo es la única persona que en todo tiempo vivió gozoso, hablando de su vida terrenal. Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Cristo estaba gozoso por la obra que el Padre estaba haciendo entre las personas. Encontraba plenitud, satisfacción, sabía que estaba haciendo las cosas del Señor, por lo tanto se encontraba en un estado de gozo, podía manifestar este gozo que el Señor producía en su vida.
El plan de redención se estaba llevando a cabo y el Señor se encontraba lleno de gozo. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo del Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 17:13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo estaba dando testimonio que Él tenía el gozo del Espíritu en su vida y ahora lo que Él deseaba para la humanidad es que ellos pudieran también disfrutar de ese gozo que Él tenía a través de la obra del Espíritu Santo en su vida. El Señor sí vivió una vida gozosa. Pero entonces tenemos Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces aquí ya no estaba gozoso, porque aquí ya está conmovido, estremecido, ya está triste el Señor. Cristo vivió el gozo del Espíritu. Sin embargo, Él también lloró con sus amigos. Él también pasó este tiempo de dolor delante de ellos. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora estás encubierto de tus ojos. Cristo se entristeció y lloró al ver la condición de la ciudad. Había llegado el Mesías para rescatarlos de esa condición de pecado en la cual ellos se encontraban, pero ellos fueron ciegos y no quisieron prestar atención a las buenas nuevas de salvación. Y Cristo lloró al ver la ciudad y lloró al ver la condición en la cual ellos se encontraban. Cristo llora, pero al mismo tiempo está viviendo el gozo del Espíritu. En Getsemaní, Cristo da testimonio de cómo su alma estaba angustiado, preocupado, casi hasta la muerte. Sin embargo, el Espíritu seguía obrando en él. Nada de las cosas buenas o malas que Cristo vivió le robó el gozo del Espíritu en su vida. ¿Por qué? Podemos pensar que esto es una contradicción. Me estás poniendo pasajes que hablan de la alegría, pero también me estás poniendo pasajes donde Cristo está entristecido, llorando, angustiado. ¿Pero por qué? Es probable que no estamos entendiendo el gozo. Hermano, el gozo del Espíritu no implica ausencia de tristeza. El gozo del Espíritu no implica ausencia de tristeza. Así como Cristo lloró, así como Cristo estuvo pasando por estas situaciones que nosotros con unos lentes terrenales podríamos pensar son cosas malas por las cuales está pasando en medio de esa tristeza, podemos tener un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces, cuando tengamos ese sentido profundo de que Cristo vive en nosotros, nosotros vamos a poder sentir una satisfacción en las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. ¿Por qué? Porque Cristo, aun cuando estaba en el Getsemaní, Él tenía un sentimiento de satisfacción profundo porque sabía que su muerte traería vida a los demás, porque Él sabía que su muerte traería gloria a los demás. Entendía cuál era el plan de Dios para su vida y entonces, no importando la condición que él estuviera pasando, él sabía que el Señor, que él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Acompañaba esta vida y estos tiempos de la garantía de saber que Dios estaba obrando ¿para qué? Para su gloria. Su muerte serviría para traer gloria a Dios y estaría obrando no solo para el bien de la humanidad. Cristo estaba pensando en
tu salvación y en mi salvación. Y eso traía gozo a su vida. Saber que ese sufrimiento temporal iba a traer gozo también a la vida de nosotros. En medio de esto podemos nosotros experimentar, hermano, la satisfacción. Tú puedes experimentar esa satisfacción del Señor. Cristo está guiando tu vida, toda tu vida, y el Señor te está poniendo en esas situaciones que tú y yo a veces decimos, Señor, sácame de aquí. No quiero estar aquí. Cristo mismo dijo, Señor, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y ahí encontramos la satisfacción. Hermano, ¿cuántas veces nosotros queremos salir simple y sencillamente? No porque queremos hacer la voluntad del Señor, sino porque deseamos nuestra comodidad. Deseamos que las cosas estén tranquilitas en mi vida. Este es el punto del gozo. Dios está guiando tu vida. No tiene mal que puedas pasar un tiempo bien con los amigos, gozarte con ellos. Cristo tuvo estos momentos también, en los cuales Él podía disfrutar, reír, bailar con ellos. Pero no tiene nada de malo tampoco, hermano, el llorar y el sentirse triste. Siempre y cuando nosotros no estemos dejando que estos sentimientos controlen por completo nuestras vidas. Cuando lleguen estos momentos de dificultad en nuestra vida y venga esa tristeza y ese lloro, hermano, es una forma de expresar también nuestros sentimientos, pero siempre el Espíritu del Señor debe de estar controlando nuestras vidas. Cristo los expresó, pero no dejó que esto lo controlara. Debemos de tener cuidado en eso. Hermano, Cristo es el Señor de tu vida. Entiendes que Él te ha puesto en esos lugares de dificultad. Él dirige tu vida en todo momento y circunstancia. ¿Aceptas su voluntad? Si no, estamos viviendo una vida de cristianismo de la prosperidad sin llamarlo así. Porque queremos lo bueno del Señor nada más. Queremos en las situaciones en las que nosotros nos sintamos cómoda, la prosperidad, la salud y todas esas cosas que prometen, mi hermano, el Señor a veces te lo dará. Pero Él no te promete que vas a vivir en esa condición todo el tiempo. Esa es una promesa futura. Pero si hemos entendido entonces que Él es el origen de este gozo que nosotros podemos tener, que debemos imitarlo a Cristo, entonces, ¿cómo vamos a hacerle realmente? Hermano, ¿cómo vamos a vivir en medio de estas situaciones difíciles? Bueno, vive en gozo en medio de la prueba. Tú debes de vivir el gozo del Señor en medio de la prueba. Es posible tener el gozo del Espíritu y pasar por experiencias difíciles. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Pablo escribe a los hermanos de Tesalonicenses y les empieza a hablar del testimonio que ellos llegaron a hacer para él y para otros hermanos. Para muchas personas, la iglesia en Tesalonicenses llegó a ser algo muy especial. ¿Por qué? El testimonio de ellos se corrió rápido porque cuando ellos empezaron a escuchar acerca del evangelio que Pablo y Silas estaban predicando en ese lugar, ellos empezaron a tomar medidas drásticas en consideración de que ahora eran nuevas criaturas, de que ahora ya no servían a los dioses paganos, sino que ahora estaban sirviendo al único Dios verdadero. Entonces, a causa de ese cambio radical que existió en sus vidas, ellos estaban enfrentando muchísima oposición. Había una persecución horrible en la vida de la iglesia de estos hermanos. De hecho, Pablo y Silas tienen que salir huyendo de esa ciudad porque las cosas se ponen muy intensas.
Entonces ellos tienen que salir huyendo para así continuar la obra del evangelio en otros lugares. Pero entonces estos hermanos que Pablo nos dice que han recibido la palabra en medio de gran tribulación, no solamente es que recibieron el evangelio y ahí se quedaron, sino que él nos dice, han recibido el evangelio, ahora son esas nuevas criaturas, pero ahora están viviendo el gozo en medio de esta dificultad tan grande. Entonces, sí es posible que puedas vivir en gozo en medio de esa tribulación. La tribulación no te roba el gozo a pesar de las cosas que pueden estar pasando. Entonces, si los hermanos de Tesalonicenses estaban imitando a Pablo, que Pablo a su vez estaba imitando a Cristo y estaban viviendo estas vidas de gozo, ellos están viviendo estas vidas que tú y yo también podemos vivir. O sea, tú y yo no estamos sufriendo persecución, hermano. Gracias a Dios no nos encontramos en esta misma situación, pero también podemos enfrentar cosas difíciles a causa de nuestra fe. Tal vez burlas, tal vez rechazos, incluso rechazo de nuestra familia. Pero hermano, tú puedes encontrar gozo aún en esas circunstancias. ¿Qué implicaciones tenía para los hermanos de Tesalonicenses? Bueno, ellos estaban viviendo en persecución por su fe en Cristo, pero al haber recibido la palabra, estaban viviendo en gozo. ¿Por qué? Porque su corazón había cambiado. Probablemente en otras circunstancias ellos se habrían quejado. Tal vez en otras circunstancias ellos habrían renunciado. Si por la fe en Cristo les podía costar su vida, probablemente pueden decir, pues hasta aquí llegamos, hasta aquí se acabó. Pero no, ellos siguieron y aún mantenían ese gozo que ellos tenían. Entonces, sí es posible vivir con gozo en medio de la dificultad y problemas. ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio al menos de estos hermanos. También tenemos el testimonio de Pablo, lo hemos hablado hace algún momento. Él estaba escribiendo, seguía ministrando a la iglesia, aun cuando él se encontraba en la cárcel, cuando se encontraba en necesidad, cuando tenía hambre, cuando tenía frío. Él seguía compartiendo el evangelio y lo hacía ¿cómo? Con gozo. Al final de esta carta de Tesalonicenses, Pablo hace una exhortación a ellos. Hermano, ten cuidado porque te puede pasar esto. Puede pasar que desvíes tu mirada y puedes decir que puedas empezar a perder el gozo. Primera de Tesalonicenses 5:16, junto con otras exhortaciones que él hace, Pablo termina diciendo, hermanos, estad siempre gozosos. Y otra vez la palabra, siempre gozosos. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. El estar tiene un sentido de permanencia continua. No es como puedes estar gozoso en algún momento, sino que nos dice, estad siempre. Esta va a ser nuestro distintivo. Hermanos, si nos tuvieran que preguntar, si nosotros somos personas gozosas, muchos de nosotros reprobaríamos este examen. Muchos reprobaríamos, porque este gozo, esta felicidad, la determinan también nuestras circunstancias. Y volvemos al inicio. Parece que nos estamos comportando como el mundo. Empezamos a buscar el gozo que debe estar solamente en Cristo en otras cosas, en que mi matrimonio vaya bien. Pero recuerda, el origen de tu gozo es Cristo. No hay nada allá afuera, hermano. No hay nada en el mundo que te pueda dar el gozo que el Señor solamente te puede dar. Pero hermano, tampoco hay situación difícil allá afuera que te pueda arrebatar el gozo del Señor. No lo hay. Dios, Cristo, es mucho más grande que cualquier situación, por difícil que ésta sea. Y sí, hay situaciones difíciles, hay situaciones que nos vemos de mucho dolor, incluso de llanto, hermano, pero eso no debe arrancar el gozo de tu vida. Cristo es la fuente y el origen de tu gozo. Si tenemos la presencia del Señor, si tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas, hermano, tú y yo debemos estar siempre gozosos. No andes buscando allá afuera. Esto puede llegar a ser un problema.
Hermano, es probable que tú esta semana no has sentido ese gozo. Es probable que no nos haya ido bien. Es probable que algo salió mal. Algo que nos sacó de nuestras casillas, como normalmente decimos. Tal vez para el martes o el miércoles de esta semana, tú ya estabas frustrado. Porque el domingo nos predicaron acerca del amor, ¿verdad? Y los que están casados estaban pensando, sí, por fin, mi esposo está escuchando este sermón que tanto necesita. Y ahora vamos a hacer el matrimonio perfecto. Todo va a ser miel sobre hojuelas. Pero no fue así, ¿verdad? O a algunos probablemente nos duró menos. Y hermano, ¿eso arrebató el gozo del Señor en tu vida? Por eso ya estamos amargados. Por eso ya queremos tirar la toalla. Joven, tal vez las cosas en tu escuela no van como tú pensabas. Tal vez los maestros no te ven como tú quisieras que te vieran. Tal vez no eres el favorito de los compañeros, ¿verdad? Como que eres hazte para allá, nadie quiere estar con nosotros. Joven, que eso no arrebate el gozo de tu vida. Tal vez tus padres no han mostrado ese amor que predicaban la semana pasada. Tal vez tus amigos no han mostrado ese amor que se predicaba la semana pasada. Pero joven, hermano, nuestro gozo no se encuentra ahí. No se encuentra en la aceptación de las personas. No se encuentra en las personas que a nosotros nos rodean. Las circunstancias de tu escuela, de tus amigos, de tu familia, de tu pareja, de tu trabajo. Hermano, esas circunstancias no determinan el gozo en tu vida. Tú tienes una responsabilidad y un llamado como creyente a vivir en gozo a pesar de las situaciones que tú estés viviendo en tu vida. Querida iglesia, el Señor nos ha permitido que tú estés viviendo específicamente esa situación difícil que estás atravesando en tu vida. Y ponle el nombre que tú quieras a esa situación. El Señor te ha puesto ahí. Y el Señor quiere que en esa situación tú vivas gozoso. Tú puedas estar gozoso, por más difícil o cansada que pueda parecer. Santiago 1:2 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Este es tu llamado, estar con sumo gozo cuando te encuentres en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza. Cuando estemos pasando por todas estas cosas, nuestra vida puede llegar a desviar ese gozo. Y nosotros podemos confundir el gozo verdadero que el Señor da con el placer que ofrece el mundo. Y cuidado ahí, cuidado, porque podemos tomar una desviación de lo que el Señor ha dado. No debemos de tratar de cambiar ese gozo que el Señor nos ha dado por algo tan temporal y tan efímero. Algo que pasa en un momento, porque aquellos que están teniendo problemas en el matrimonio podrían estar buscando ese placer y esa satisfacción en otro lado. Los jóvenes podrían alejar su atención de Dios por encontrar el placer en amistades o tratar de conseguir esa aceptación que nosotros queremos o tratar de quedar bien con el novio o con la novia. No es ahí. El placer temporal puede ser un peligro y una distorsión del gozo verdadero que el Señor nos ha dado y nos ha llamado. No vayas tras esas tentaciones. Si estamos encontrando el placer en la carne, en el fruto de la carne, en lo que es la carne en sí dará su propio fruto, o mejor dicho, dará sus consecuencias. Ten cuidado. ¿De dónde estás buscando suplir ese gozo que solamente el Señor nos puede dar? Debemos de tener mucho cuidado. Pero ¿y qué con todo esto del gozo? O sea, ¿para dónde vamos?
¿Cuál es el propósito a final de cuentas de todo esto? El propósito o lo que el Señor quiere. ¿Por qué podría tener una vida gozosa a pesar del dolor y del sufrimiento? Bueno, el propósito es que tu gozo glorifique a Dios. Tu gozo debe de glorificar a Dios en todo momento. Primera de Corintios 10 nos dice que todas las cosas que hacemos en nuestras vidas, por común, por ordinarias, por sencillas que puedan parecer, todo debe ser ¿para qué? Para la gloria de Dios. El propósito, si estamos comiendo, si estamos saliendo, si estamos disfrutando, si estamos hablando, todo tiene el propósito final de glorificar a Dios. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos de vivir del gozo del Espíritu, tiene ese propósito. Que tú puedas glorificar a Dios en esa circunstancia, buena o mala, que tú estás viviendo, pero con tu gozo puedes estar glorificando a Dios. Este es el propósito. Vive en una vida de gozo para que entonces esta va a ser una expresión profunda de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y hermano, no solamente estamos glorificando a Dios de forma personal con Él, sino que también está siendo un testimonio. Cuando tú vives una vida de gozo, a pesar de las circunstancias que tú estás viviendo, esto se convierte en un testimonio para otras personas y otros pueden verte a ti, así como vieron a la iglesia de Tesalonicenses, y pueden gloriarse y pueden incluso desear ese gozo que tú estás viviendo. Hermano, el propósito es que tú glorifiques a Dios y que esto sirva como un testimonio para ellos. Hace un momento leíamos el propósito del gozo en Juan 15, cómo el Señor se alegraba. Pero en el versículo 8 de ese pasaje nos dice que Dios es glorificado cuando el creyente está produciendo su fruto. El fruto del Espíritu, ese es el propósito, que Él pueda estar produciendo este buen fruto. ¿Qué tanto estás produciendo ese fruto que glorifica a Dios? Este es el propósito, tú produciendo para de esta forma poder glorificar a Dios. Hermano, porque no te estamos llamando a que tú tengas esta vida de gozo para decir, mira, el hermano siempre está gozoso, el hermano siempre está alegre, el hermano a pesar de las situaciones que está viviendo, se le ve un brillo en su cara como nadie lo ha tenido. Hermano, el reconocimiento no es para nosotros, sino que las personas puedan ver a Cristo en medio de esas situaciones difíciles a través del fruto del Espíritu, que es el gozo en nuestras vidas. El triunfo no es nuestro por nuestro esfuerzo, es por la obra que el Espíritu está haciendo y produciendo en nuestras vidas. Cuando tú y yo dejemos de poner nuestra atención en nosotros mismos y vemos que el propósito siempre ha sido Él, entonces vamos a empezar a vivir nuestras vidas desde una perspectiva completamente diferente. Y entonces ya no nos vamos a preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino vamos a preguntar, ¿cómo el Señor se va a glorificar a través de mí en esta circunstancia, por buena o mala que pueda ser? Cuando dejamos eso, entonces empezaremos a glorificarle a Él. Hermano, Dios te ha mandado a vivir en gozo. Ese es el llamado que el Señor te ha hecho. Y esta es la enseñanza para nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Vive una vida llena de gozo, sometiéndote a los planes o a la voluntad del Señor. Hermano, si tú eres un verdadero creyente, tú debes de vivir una vida llena de gozo. No importa lo que tú estás pasando, porque recordamos, el Señor nos ha puesto en esa situación para que nosotros vivamos en gozo y de esa forma le glorifiquemos a Él y así también podamos testificar a otros. El gozo del Espíritu no es una emoción hueca, ni una reacción a circunstancias de la vida diaria.
No, el gozo del Espíritu es el fruto de la obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. Es una fuente de fortaleza, es una evidencia de la salvación, es una expresión de nuestra comunión íntima y profunda con Cristo. Y hermano, el gozo, el fruto del Espíritu es una herramienta que Dios ha puesto en tu vida para que tú le estés glorificando con todo lo que tú estás haciendo. Que el Señor nos pueda conceder la oportunidad de no solamente buscar lo que Él nos da, las cosas buenas, sino que nos dé la oportunidad de vivir vidas llenas de gozo, que estén glorificándole a Él con todo lo que nosotros estamos haciendo. Termino con 3 preguntas para meditar en nuestras vidas. Primeramente, hermano, ¿te falta gozo en tu vida? Haz una evaluación de tu vida. ¿Tú encuentras satisfacción en todos los lugares, tiempos y circunstancias que el Señor te ha puesto porque tú le tienes a Él como tu posesión más valiosa? ¿Tú estás viviendo de esa forma? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes gozoso? No busques producirlo con un esfuerzo humano si es que te falta. Hermano, clama al Señor. Clama que Él produzca en ti ese gozo verdadero. Medita en el Evangelio y pide al Espíritu que lo produzca en tu vida. Número 2, ¿estás buscando el gozo en las cosas terrenales o en una relación íntima con Dios? ¿Dónde lo estás buscando? ¿En tu matrimonio? ¿En tus amigos? ¿En tus posesiones? ¿En tu cuenta bancaria? ¿Dónde está puesto tu gozo? Hermano, las cosas terrenales pasarán. Y si nuestro gozo está puesto en eso, se acabará. Pero Cristo no. Cristo nos promete esa seguridad eterna. Y número 3, estás usando tu gozo como testimonio para otros dentro y fuera de la iglesia. Porque nuestro testimonio no solo impacta allá, también impacta aquí. O debiera de estar impactando aquí. Bueno, sí impacta, ya sea para bien o sea para mal. Pero estás demostrando ese gozo del Señor en tus vidas. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Dios, agradecemos que has dado a tu Hijo Jesucristo en la cruz para que nosotros pudiéramos ahora ser hijos tuyos también. Y agradecemos que tu Espíritu Santo mora en nosotros. Pero ahora queremos pedir que verdaderamente estemos viviendo vidas de gozo. Señor, te pido por el corazón del hermano que se encuentra lleno de amargura, que ha puesto su gozo en la situación en la que tú la has puesto, en las cosas que tiene o en las que no tiene. Señor, que tú muevas su corazón y que pueda encontrarte a ti como ese tesoro más grande para sus vidas. Obra para nosotros como iglesia, que podamos poner los ojos en ti y que encontremos ese gozo verdadero. Obre nuestros corazones. Espíritu Santo, mueve nuestros corazones. Que podamos vivir vidas que te glorifiquen y que testifiquen de tu evangelio. En Cristo oramos. Amén. Les doy un tiempo y meditamos en estas preguntas.